Hay cosas que una mujer recuerda durante el resto de su vida. El olor de las flores marchitas en sus propias manos es una de ellas. Inglaterra, 1835. La iglesia de St. Aldwyn llevaba más de una hora llena hasta los bordes. 300 invitados ocupaban los bancos pulidos, envueltos en murmullos que subían hacia las bóvedas de piedra como humo sin salida. Las flores del altar, ramos de azahar blanco y ramas de laurel atados con cintas color crema, habían comenzado a doblar los pétalos hacia adentro, como si también ellos supieran lo que los presentes aún se negaban a admitir. Cecily Wyndham estaba de pie frente al altar con el ramo entre los dedos y la columna vertebral tan derecha que dolía. 21 años, cabello castaño oscuro recogido bajo el velo con ondas que su doncella había tardado 2 horas en lograr. Ojos verde claro que en ese momento miraban fijos el vitral sobre el presbiterio porque era la única dirección en la que nadie podía leer su expresión. El vestido de seda marfil, confeccionado en Londres con un presupuesto que su padre no tenía, se ceñía al talle con una precisión que había parecido romántica durante la última prueba y que ahora se sentía como una mano apretando despacio. Respirar era un esfuerzo consciente. Seguramente los caminos desde la ciudad, había dicho su madre 30 minutos atrás, con esa voz que usaba cuando intentaba convencer primero a sí misma. Lady Margaret Wyndham, 47 años, cabello rubio, casi blanco, y ojos azules que Cecily nunca había visto completamente en calma, apretaba un pañuelo entre los dedos desde la primera banca. A su lado, el vizconde Wyndham, 52 años, y el rostro del color del pergamino viejo, no había dicho nada en los últimos 20 minutos. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Cecily los conocía demasiado bien. Sabía lo que el vestido había costado. Sabía lo que la boda entera había costado. Y sabía, porque había visto los números en el escritorio de su padre una tarde en que él había olvidado cerrar el cajón, que la familia Wyndham no podía permitirse el escándalo que se estaba gestando en esa iglesia con la lentitud inexorable de una tormenta anunciada. Las voces entre los bancos ya no eran susurros discretos. Eran frases construidas con la precisión de quien sabe que serán repetidas durante años. 45 minutos, por lo menos. Dicen que Felix Halbert partió de Londres antes del amanecer. ¿Antes del amanecer? Pero entonces, la palabra quedó suspendida en el aire de la nave como una acusación sin destinatario concreto. Cecily clavó los ojos en los santos pintados del vitral y no se volvió. No les daría eso. No les daría la satisfacción de ver su cara mientras armaban el relato que repetirían en cada salón de cada casa del país. Entonces las puertas de la iglesia se abrieron. El sonido recorrió la nave de extremo a extremo y el corazón de Cecily se sacudió con una esperanza que no quería sentir, pero que surgió de todas formas, involuntaria y humillante. Se giró. No era Félix. El hombre que atravesaba las puertas vestía de negro de los hombros a las botas, como si hubiera venido a un funeral en lugar de una celebración. Era alto, con una presencia que llenaba el espacio disponible sin ningún esfuerzo aparente. El cabello negro levemente ondulado, peinado hacia atrás, y una mandíbula que parecía esculpida por alguien que no creía en las líneas suaves. Una cicatriz fina cruzaba el extremo de su ceja izquierda. Los ojos eran grises, del color exacto del cielo antes de que rompa la lluvia, y barrieron la iglesia entera con la calma absoluta de alguien que ya sabe lo que va a encontrar. Adrian Halbert, el duque de Cashmore, 34 años, y la reputación de ser el hombre más frío de toda Inglaterra, lo cual, considerando la competencia disponible, era una distinción considerable. Cecily lo había visto 3 veces durante el noviazgo con Félix. En las 3 ocasiones había tenido la sensación de ser evaluada con la misma atención clínica con que un astrónomo estudia un cuerpo celeste. Sin afecto, sin hostilidad, con una precisión que resultaba más perturbadora que cualquiera de las 2 alternativas. Ahora caminaba por el pasillo central hacia ella, y cada persona en la iglesia había enmudecido por completo. Sus pasos sobre la piedra eran los únicos sonidos en la nave cuando se detuvo frente a Cecily, lo suficientemente cerca para que ella pudiera percibir el olor a cedro y algo más oscuro,
como ceniza de una chimenea que lleva años encendida sin interrupción. Su expresión no revelaba absolutamente nada. Señorita Windham. Su voz era baja, precisa, cada sílaba medida con la deliberación de alguien que no desperdicia palabras. Le traigo un mensaje de mi hermano. No lo diga. Por favor, no lo diga. No vendrá. Las 3 palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Detrás de Cecily, alguien ahogó un sonido. Alguien más tosió con brusquedad. Los murmullos que habían dominado la iglesia durante la última hora se transformaron en algo más difícil de ignorar. Una ola de voces que llenó los oídos de Cecily hasta que lo único que pudo escuchar fue el latido de su propia sangre. Las rodillas amenazaron con ceder. 2 manos firmes la tomaron por los codos antes de que ocurriera, sosteniéndola con una seguridad impersonal, pero sin soltarla. «Respire», dijo el duque, y por alguna razón que Cecily no supo explicar, su cuerpo obedeció. «¿Dónde está?». La pregunta le raspó la garganta. «¿A dónde fue?». «Huyó al continente esta madrugada». La voz de Adrian no cambió de tono. «Pero eso es secundario ahora mismo. Lo que importa es que usted entienda la totalidad de la situación antes de que lo haga cualquier otra persona en esta sala». Hizo una pausa breve, y algo en esa pausa le indicó a Cecily que lo que venía a continuación no iba a ser fácil de escuchar. «Mi hermano acumuló deudas de juego que superan cualquier cantidad que su familia pudiera cubrir. Para garantizarlas, firmó un acuerdo privado con un hombre llamado Lord Dunfield, usando su dote como garantía». Cecily sintió que el suelo bajo sus pies se volvía algo inestable. «Sin mi conocimiento, sin el conocimiento de nadie en su familia». «Correcto». La sala entera escuchaba. Cecily lo sabía. Podía sentir 300 miradas sobre su espalda con el peso físico de 300 personas deseando un espectáculo. Apretó el ramo con más fuerza y sostuvo la mirada de Adrian sin parpadear. «¿Por qué me dice esto aquí, ahora?». «Porque dentro de una hora toda esta sala lo sabrá de todas formas, y prefiero que usted lo escuche de mí antes que de ellos». Sus ojos grises no se apartaron de los de ella ni un instante. «El escándalo de hoy destruirá la reputación de su familia. Las deudas de su padre se volverán de conocimiento público. Todo lo que su familia ha sostenido durante años desaparecerá antes del amanecer de mañana». Era brutal, era exacto. Cecily lo reconoció con una claridad que dolía, la única persona en esa iglesia que le estaba diciendo la verdad. «A menos», dijo el duque. Algo en ese tono detuvo el pensamiento de Cecily a mitad de su recorrido. «Cásese conmigo». El mundo dejó de tener sentido durante un instante completo. Cecily lo estudió con cuidado. Buscó en ese rostro de líneas severas alguna señal de crueldad calculada, algún indicio de que esto era un gesto diseñado para añadir humillación a la humillación ya existente. No encontró ninguno. Encontró algo mucho más desconcertante. Convicción fría y absolutamente resuelta. «Explíquese», dijo ella. «Si acepta, la ceremonia continúa hoy, con estos 300 testigos. El escándalo se convierte en una historia completamente distinta. Usted no sale de esta iglesia como la mujer abandonada en el altar, sino como la duquesa de Castmore». Sus manos seguían en los codos de ella, firmes, sin la menor vacilación. «Su familia estará protegida. Usted no carecerá de nada». Cecily tardó varios segundos en responder, no porque estuviera paralizada por el impacto, sino porque estaba pensando, con la misma meticulosidad con que siempre pensaba cuando algo importante dependía de la decisión correcta. Miró brevemente hacia la banca, donde su madre sostenía el pañuelo con ambas manos, y su padre miraba el suelo como si buscara una salida en las grietas del mármol. «Tengo condiciones», dijo al fin. Algo en la expresión de Adrian cambió. No fue sorpresa exactamente, pero se aproximó a ella más que cualquier otra emoción que él hubiera mostrado desde que cruzó esas puertas. «Le escucho. Las deudas de mi padre deben quedar liquidadas completamente, sin ninguna excepción, con un documento firmado ante el señor Reeves antes de que concluya la semana». Hizo una pausa deliberada. «Y como duquesa de Castmore, tendré acceso formal a la correspondencia y a los registros del ducado.
No como figura decorativa que firma lo que le ponen delante, como parte activa, con pleno derecho. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo necesario para que Cecily se preguntara si había calculado mal. Aceptado, dijo Adrian, sin titubear, sin condiciones adicionales, como si hubiera estado esperando, de alguna manera, que alguien le pidiera precisamente eso. La ceremonia que siguió pertenecería para siempre a una categoría aparte en la memoria de Cecily, irreal y suspendida, como atravesar agua en lugar de aire. El vicario, padre Norwood, que había preparado sus notas para unir a Félix con Cecily, reformuló los votos con manos temblorosas y la concentración tensa de alguien reescribiendo historias sobre la marcha. El anillo que Adrian deslizó en el dedo de Cecily era una banda de oro blanco con un zafiro central rodeado de pequeños diamantes, levemente grande para ella. Él lo sostuvo un instante más de lo estrictamente necesario, como asegurándose de que no cayera, antes de soltar su mano con la misma calma con que había hecho todo lo demás. Con este anillo me caso contigo. La voz no vaciló en ningún punto. Padre Norwood los declaró marido y mujer ante 300 testigos que saldrían de esa iglesia con una historia completamente distinta a la que habían entrado a presenciar. Cecily escuchó sus propios votos desde una distancia extraña, como si pertenecieran a alguien que se le parecía mucho, pero que había tomado decisiones que ella aún estaba procesando. La recepción fue breve, presidida por la irrealidad y por la presencia constante de Adrian a su lado en cada conversación. Lady Margaret encontró a Cecily entre los grupos y la abrazó con la desesperación contenida de alguien que no comprende nada, pero está dispuesto a aceptar cualquier tierra firme disponible. El vizconde Wyndham estrechó la mano de Adrian con la expresión de un hombre cuyo mundo acaba de reorganizarse alrededor de un eje completamente distinto al que conocía. El carruaje que esperaba frente a la iglesia era negro y reluciente, tirado por 4 caballos grises perfectamente emparejados. Cecily subió primero. Polly, su doncella personal de 19 años, con cabello cobrizo y sardas sobre la nariz, traída esa mañana desde la casa Wyndham, con una valija y la expresión de alguien que intuía que algo extraordinario estaba por suceder, subió al carruaje de servicio detrás del principal. Adrian se sentó frente a Cecily y durante los primeros minutos del trayecto, ninguno de los dos habló. El campo inglés pasaba por las ventanas en tonos gris y verde que se oscurecían con la tarde que avanzaba. Cashmore Hall apareció cuando el carruaje coronó una colina, y Cecily contuvo el aliento sin proponérselo. El edificio emergía del paisaje como algo que hubiera crecido allí, en lugar de haber sido construido. Torres de piedra gris contra el cielo cada vez más oscuro. Centenas de ventanas encendidas, jardines que se extendían en todas las direcciones, con la indiferencia de un terreno que no considera necesario terminar. Era imponente de una manera que apagaba la capacidad de reacción inmediata. «Bienvenida a Cashmore Hall», dijo Adrian. Dentro, la entrada principal tenía techos que no parecían tener ningún límite razonable y suelos de mármol gris veteado de plata. Una mujer alta y austera, cabello recogido y vestido negro que la identificaba sin posibilidad de error como el ama de llaves, se adelantó con la precisión de alguien que lleva décadas anticipándose a cada necesidad. «Señora Ashworth», dijo Adrian, «la duquesa, su excelencia». Los ojos de la mujer evaluaron a Cecily con la eficiencia silenciosa de una tasadora profesional. «Los aposentos están preparados según las instrucciones de su excelencia. Todo está listo». Según las instrucciones de su excelencia. Cecily procesó esa frase mientras la señora Ashworth las guiaba por la escalinata principal. Los aposentos eran una suite completa, salón de estar con ventanas que daban a jardines que desaparecían en la oscuridad, tocador más amplio que su dormitorio en casa, y un dormitorio dominado por una cama de dosel con tallas de rosas y zarzas en los postes, todo en tonos azul medianoche y plata. En el tocador, un vestido de terciopelo verde esmeralda, con bordados de hilo plateado, esperaba sobre un soporte. Zapatos a juego, un chal de cachemira doblado con precisión. Polly,
La señora Ashworth se dirigió a la doncella con economía de palabras. Su cuarto está en el ala de servicio adyacente. Ya se le explicó la organización de la casa. Polly asintió con los ojos, recorriendo la habitación con una expresión que mezclaba asombro genuino y la firme intención de no demostrarlo. Cuando la señora Ashworth se retiró, Cecily se quedó de pie en el centro del dormitorio con la seda del vestido de novia todavía puesta, mirando el terciopelo verde. Polly. Su voz sonó extraña en ese espacio tan completamente ajeno. Sí, señora. El vestido. ¿Sabes cuándo fue encargado? Polly frunció los labios con la expresión que ponía cuando quería ser cuidadosa con las palabras. La señora Ashworth mencionó que Su Excelencia el Duque dio las instrucciones la semana pasada, señora. La semana pasada, antes de la boda, antes de que Félix huyera, antes de que ninguna de las cosas que habían ocurrido ese día tuviera la más mínima posibilidad de ocurrir. La idea inicial fue tan simple como perturbadora, que Adrian hubiera previsto el derrumbe exacto de esa mañana y hubiera dispuesto cada detalle con la sangre fría de alguien que mueve piezas sobre un tablero. Pero, cuando la impresión inmediata se atenuó lo suficiente para dejar paso al pensamiento, surgió otra posibilidad, menos alarmante y quizá más verosímil. Félix llevaba años siendo inconsistente. Un hombre responsable de una casa como Castmore Hall podía haber preparado habitaciones, ropa y personal, no porque conociera el desenlace preciso, sino porque había aprendido a no dejar su nombre, ni su familia, a merced de la improvisación de su hermano. No volvía la situación menos inquietante, solo le daba una forma distinta. Cecily se sentó lentamente en el borde de la cama y miró el techo esculpido de su nueva habitación. El zafiro brilló en su dedo con la luz de las velas, levemente grande, levemente ajeno, como todo lo que la rodeaba en ese momento. ¿Cuánto había sabido el duque de Castmore? ¿Cuándo exactamente lo había sabido? ¿Y qué había decidido hacer con ese conocimiento antes de que ella tuviera ninguna oportunidad de tomar decisión alguna por sí misma? La noche de Castmore Hall era silenciosa de una manera en que la noche en casa de su familia nunca había sido, y Cecily permaneció despierta mucho tiempo, con las preguntas acumulándose en la oscuridad, sin ninguna respuesta a la vista. La mañana llegó, con el peso de lo irreversible. Cecily abrió los ojos en la oscuridad del dosel, y tardó exactamente un segundo en recordar dónde estaba, un segundo en que todo era neutral, suspendido, sin forma, y después la memoria cayó entera y sin piedad, como siempre lo hacía cuando uno preferiría que no lo hiciera. Castmore Hall, el duque de Castmore, su esposo. Polly descorrió las cortinas con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba, y la luz gris de una mañana inglesa sin sol llenó el dormitorio por todas las ventanas a la vez. Sobre la bandeja que trajo había chocolate caliente, tostadas con mantequilla y una pequeña tarjeta doblada que Cecily reconoció como papel de alta calidad antes de tocarla. No había firma, solo una línea en tinta negra. El señor Reeves estará disponible en la sala de archivos a partir de las 9, si la duquesa desea revisar los registros del ducado. Cecily leyó la nota 2 veces. Después la dejó sobre la bandeja con cuidado y bebió el chocolate en silencio mientras Polly preparaba su ropa. No era una invitación, era una puerta abierta, y había una diferencia considerable entre ambas cosas. A las 9:05, bajó la escalinata principal con un vestido de lana gris y el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va, aunque sea la primera vez que recorre ese camino. La señora Ashworth apareció en el corredor con la puntualidad sobrenatural que al parecer era uno de sus atributos permanentes, y la condujo sin comentarios hasta una sala en el ala este que Cecily no habría encontrado sola en una semana de intentarlo. El señor Reeves era un hombre de 54 años, con cabello casi completamente blanco, bigote gris perfectamente recortado y ojos castaños que transmitían la calma particular de alguien que ha visto situaciones complicadas durante décadas y ha concluido que casi todo tiene solución si se aplica la lógica correcta y suficiente paciencia.
Se puso de pie cuando Cecily entró y le hizo una reverencia breve, sin exceso. Excelencia. Su esposo instruyó que cualquier documento que solicite sea puesto a su disposición de inmediato y sin restricción. Gracias, señor Reeves. Cecily se sentó frente a la mesa donde ya esperaban varios legajos ordenados. Quiero comenzar por el acuerdo entre Felix Halbert y Lord Dunfield. Reeves colocó el documento correspondiente frente a ella sin ninguna expresión particular. Cecily lo abrió y comenzó a leer con la atención meticulosa que aplicaba cuando algo importante dependía de no perderse ningún detalle. Era peor de lo que Adrian había descrito brevemente en la iglesia. Félix no solo había usado el dote de Cecily como garantía de sus deudas, había firmado una transferencia condicionada de derechos sobre una propiedad en Kent, específicamente los terrenos conocidos como Harwell Grove, presentándose en el contrato como heredero con plena autoridad para disponer de ellos. El problema, que Cecily identificó después de leer el contrato completo 2 veces y revisar los registros de propiedad adjuntos que Reeves colocó sobre la mesa sin que ella los pidiera, era que Félix nunca tuvo esa autoridad. En ningún momento. Harwell Grove formaba parte del patrimonio sucesorio de la fallecida duquesa de Cashmore, madre de Adrian y de Félix. Había pasado al ducado en el momento de su muerte, hacía 22 años, y pertenecía legalmente a Adrian desde entonces. Félix había firmado derechos que nunca fueron suyos sobre una propiedad que tampoco lo era, ante un hombre que probablemente lo sabía desde el principio y lo había usado de todas formas como instrumento para sus propios fines. Cecily cerró el legajo con cuidado y se quedó mirando la cubierta un momento. Señor Reeves. Su voz era completamente tranquila. ¿Hay alguna cláusula dentro de este contrato que lo haga técnicamente inválido? El abogado no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con el tono de alguien que aprecia profundamente la pregunta correcta, formulada en el momento correcto. Hay una en el artículo 7, Excelencia. La cláusula de titularidad verificada establece que el contrato es nulo si el firmante no puede acreditar título legal sobre los bienes transferidos en el momento de la firma. Felix Halbert no podía acreditarlo. No entonces, ni en ningún otro momento de su vida. Necesito una copia completa del contrato y una nota escrita de su parte que explique esa cláusula con precisión. Cecily ordenó los documentos que tenía frente a ella. Para uso posterior. Por supuesto, Excelencia. Pasó 2 horas en la sala de archivos. Cuando salió, sabía más sobre la estructura financiera y legal del ducado de Cashmore que muchas personas que llevaban años vinculadas a él por obligación o por herencia. Los días que siguieron tuvieron una textura peculiar, construida en capas que no siempre eran visibles a primera mirada. Cecily aprendió los corredores de la casa con la misma meticulosidad con que había aprendido el contrato Dunfield. Aprendió que el comedor del desayuno recibía la mejor luz en la mañana temprana, que la galería de retratos del 2º piso tenía una corriente de aire constante que hacía inútil intentar leer allí, y que la señora Ashworth, debajo de su eficiencia clínica, era completamente leal al duque de una manera que no era servilismo, sino convicción profunda y arraigada. También aprendió a observar a Adrian. Era un ejercicio que requería paciencia, porque Adrian Halbert no era el tipo de hombre que revelaba nada a través de los canales habituales. No hacía comentarios espontáneos sobre sus estados de ánimo. No cambiaba el tono de voz con ninguna frecuencia identificable, y su expresión era tan consistentemente neutral que un observador casual habría concluido que no había gran cosa detrás de ella. Pero Cecily no era un observador casual. Notó que cuando encontraba un volumen que le parecía relevante para algo que ella había mencionado 2 días antes, en una conversación breve, lo dejaba en el salón de estar de ella sin nota adjunta. Notó que en las reuniones con Reeves, a las que ella asistía por derecho propio, según la condición que había negociado, él nunca la interrumpía, aunque sí interrumpió a Reeves en 3 ocasiones distintas. Notó que si llegaba al desayuno antes que él, el café ya estaba preparado a la temperatura exacta que ella prefería, lo cual era imposible
a menos que alguien muy atento hubiera reparado en que tomaba el café menos caliente de lo que normalmente se servía en mesas de ese nivel. Pequeños detalles, invisibles si no se buscaban, completamente incompatibles con la reputación de un hombre al que la sociedad entera describía como incapaz de considerar nada que no fuera el bienestar del ducado y sus propios intereses. La convocatoria de Lady Constance llegó el tercer día, entregada por un lacayo con guantes blancos y la expresión de quien cumple una misión solemne. Mi abuela política, le informó Polly con el tono que usaba cuando quería transmitir información útil sin haber sido formalmente consultada. Vive en el ala este. La señora Ashworth dice que recibe a quien quiere, cuando quiere, y que nadie en esta casa ha encontrado manera de que sea de otra forma. El ala este era más silenciosa que el resto de Castmore Hall, lo cual era considerable, dado que el resto de la mansión ya era notablemente silenciosa. La habitación a la que el lacayo condujo a Cecily tenía paredes azul pálido y muebles con herrajes de plata que gestionaban la extraña combinación de parecer delicados y al mismo tiempo completamente indestructibles. Y en el centro, en un sillón que habría podido pasar por un trono con modificaciones mínimas, estaba Lady Constance Halbert. 79 años, cabello completamente blanco recogido en un coque elaborado, ojos del mismo gris exacto que los de Adrian, pero con una temperatura diferente, más directa, sin el trasfondo de algo cuidadosamente contenido que a veces Cecily percibía en su esposo, vestido de seda negra, perlas en el cuello y en las muñecas, la postura de alguien que nunca ha cedido el control de ninguna habitación en toda su vida. Siéntese, no era una sugerencia. Cecily se sentó. Usted es la joven que estaba siendo abandonada en el altar y terminó siendo duquesa de Castmore. La voz era fuerte, sin temblor ni concesión alguna a la cortesía introductoria. Cuénteme quién es, y no me cuente la versión que ofrecen las cenas. Era lo último que Cecily había esperado escuchar. Se tomó un momento, no por inseguridad, sino porque las preguntas directas merecen respuestas directas, y las respuestas directas requieren un segundo de organización interna. Mi padre es un vizconde de medios modestos que tomó decisiones financieras desafortunadas, dijo. Mi madre es hija de un vicario rural. No tenemos conexiones notables, fortuna considerable ni ninguna pretensión particular de importancia. Sostuvo la mirada de Lady Constance sin ninguna vacilación. Estuve comprometida con Félix Halbert porque él me encontraba aceptable y mi familia estaba en una posición que no le permitía cuestionar sus motivaciones. Estaba en ese altar convencida de que estaba asegurando el futuro de las personas que me importan, y en cambio fui humillada públicamente ante 300 personas. ¿Y entonces aceptó a mi otro nieto? Lo evalué, dijo Cecily, y llegué a la conclusión de que era la decisión correcta dadas las circunstancias disponibles. No lo hice por romanticismo ni por gratitud. Lo hice porque calculé las consecuencias y negocié condiciones que protegieran lo que me importa. Lady Constance la observó durante un silencio que duró lo suficiente como para volverse incómodo, si Cecily hubiera sido el tipo de persona a quien le afectan los silencios prolongados. No lo era. ¿Y qué le importa a usted, Cecily Wyndham? Mi familia. La posibilidad de no ser inútil en la situación en que me encuentro. Una pausa pequeña, deliberada, y la verdad, incluso cuando resulta inconveniente. Algo se movió en los ojos grises de Lady Constance. No era exactamente calidez, era reconocimiento que en ciertos casos tiene más valor que la calidez. Mi nieto, dijo la anciana al cabo de un momento, lleva 22 años levantando muros con la eficiencia de un ingeniero de guerra. Ni yo he conseguido escalar uno solo de ellos, y le aseguro que lo he intentado con bastante determinación. Se reclinó levemente. Lo que hizo en esa iglesia fue la primera cosa en 2 décadas que no tenía muros. No tenía cálculo previo. Fue un impulso, y en Adrian, un impulso es algo tan infrecuente que cuando ocurre, conviene prestarle toda la atención del mundo. Cecily no respondió de inmediato. Dejó que las palabras encontraran su lugar. No tengo intención de hacerle daño, dijo al fin. No me preocupa que le haga daño.
La voz de Lady Constance era directa como siempre. Me preocupa lo que ocurrirá cuando él se dé cuenta de que usted le importa y descubra que no sabe absolutamente qué hacer con eso. Nunca aprendió. Hizo una pausa breve. Bienvenida a la familia, Cecily. Intente no incendiar nada. Esa tarde, en el corredor que llevaba de sus aposentos a la biblioteca, Cecily encontró sobre una pequeña mesa lateral un libro de topografía de Kent con una página marcada, sin ninguna nota. Lo tomó y continuó caminando. La biblioteca de Castmore Hall era uno de esos espacios que hacen que la escala humana parezca provisional. 2 pisos de estanterías que subían hasta un techo con frescos, una galería de madera en el nivel superior, mesas de trabajo distribuidas con la lógica de alguien que realmente usa los libros. Adrian estaba en la mesa central cuando Cecily entró, con varios documentos extendidos frente a él y una pluma en la mano. El libro de Kent. Cecily lo colocó sobre la mesa con la página marcada hacia arriba. Harwell Grove está en la página 112. Los linderos coinciden exactamente con la propiedad del patrimonio sucesorio que figura en los registros de Reeves. Adrian dejó la pluma. La miró. ¿Pasó la mañana en los archivos? La mañana y parte de la tarde. Se sentó frente a él sin esperar invitación. Félix firmó algo que nunca tuvo autoridad para firmar. Donfield lo sabía. Probablemente lo sabía antes de que su hermano pusiera la firma en ese papel. Un silencio. No incómodo, del tipo en que las personas piensan antes de hablar. El señor Reeves identificó la cláusula del artículo 7, continuó Cecily. El contrato es técnicamente inválido, pero Dunfield tiene recursos suficientes para hacer cualquier proceso largo y difícil antes de que la verdad prevalezca formalmente. Lo miró de frente. Necesitaremos algo más que la cláusula. Sí. La respuesta fue breve, pero venía acompañada de algo que Cecily identificó con cierta dificultad, porque no era algo que Adrian exhibiera con frecuencia. Atención genuina. No la evaluación clínica de sus primeras interacciones. Algo diferente en la forma en que sus ojos grises permanecían sobre ella, sin moverse hacia los documentos. Anoche pensó que yo sabía con exactitud lo que Félix haría, dijo él después de un silencio medido, como si hubiera seguido un hilo que ella no había pronunciado en voz alta, pero que de todos modos existía entre los dos. No era eso. Sabía que llevaba meses dejando asuntos sin resolver y que tarde o temprano intentaría arrastrar a alguien más a la caída. Preparé la casa porque no podía permitirme que Castmore respondiera con desorden si él provocaba una catástrofe. No sabía que sería usted quien pagaría el precio. La frase quedó entre ambos con la sobriedad de algo que no pedía absolución ni intentaba embellecerse. Pero sí estaba preparado, dijo Cecily. Sí. Adrian no apartó la mirada, para proteger lo que pudiera proteger cuando ocurriera. Trabajaron durante casi 2 horas en la misma mesa, con papeles distribuidos entre los dos y la vela central bajando por grados, mientras la conversación se volvía más precisa, y, sin que ninguno de los dos lo decidiera de manera consciente, considerablemente más fácil que cualquier intercambio anterior. Cuando Cecily subió a sus aposentos esa noche, encontró sobre su escritorio una carta con el sello del vizconde Wyndham. La abrió despacio. Querida Cecily, el señor Reeves se presentó esta mañana con los documentos correspondientes. Las deudas han quedado liquidadas en su totalidad. Tu madre no ha dejado de llorar desde las 11, pero creo que son lágrimas del tipo correcto. Escríbenos cuando puedas. Tu padre. Cecily dobló la carta y la guardó en el cajón superior. Después tomó papel limpio y pluma y escribió a su madre una carta larga y más honesta de lo que habría sido posible en persona, porque la distancia y el papel tienen esa virtud particular de facilitar la verdad que la presencia física a veces complica. Afuera, Castmore Hall crujía levemente con el viento nocturno, como todos los edificios viejos que han sobrevivido suficientes inviernos para aprender a moverse sin romperse. Cecily escribió hasta que la vela estuvo baja y pensó, mientras lo hacía, en las paredes que Lady Constance había descrito. El hielo del duque de Castmore no era su naturaleza, era una decisión tomada en algún momento del pasado
por razones que ella todavía no conocía por completo. Y las decisiones, a diferencia de la naturaleza, pueden cambiar si la persona que las tomó encuentra motivo suficiente para reconsiderarlas. Cecily aún no sabía si ella podría ser ese motivo. Pero por primera vez desde que había puesto un pie en esa mansión, la pregunta no le resultaba completamente imposible de contemplar. La invitación al baile de los Ashbridge llegó con el escudo de armas grabado en relieve y una nota manuscrita al margen que, traducida de la cortesía formal en que estaba escrita, decía esencialmente lo siguiente: todo el mundo quería ver a la nueva duquesa de Cashmore, y si no aparecía, la ausencia sería interpretada como debilidad. Adrian se lo explicó de manera más directa cuando Cecily le preguntó si tenían obligación de asistir. No tenemos obligación de nada, dijo, con los ojos en los documentos frente a él. Pero si no vamos, pasaremos 6 meses desmintiendo versiones sobre los motivos de la ausencia. Si vamos, lo que digan será visible y verificable. Cecily consideró esto durante exactamente el tiempo que necesitó. Bien, vamos. Polly pasó la tarde anterior al baile con una concentración que Cecily normalmente asociaba con operaciones militares. El vestido elegido era de seda azul medianoche, con el talle ajustado y la falda con volumen suficiente para ser impecablemente apropiado sin parecer que intentaba imponerse. El zafiro del anillo era, sin que nadie lo planeara, del mismo tono exacto. Polly lo notó y no dijo nada, pero la pequeña sonrisa que se guardó mientras terminaba el peinado de Cecily fue completamente elocuente. El salón de los Ashbridge estaba lleno cuando llegaron, no lleno de la manera casual en que un salón se llena cuando la gente viene a bailar y a conversar, sino lleno de la manera particular en que se llena cuando el auténtico entretenimiento de la velada no es la música, sino la persona que acaba de entrar por las puertas. 300 pares de ojos, más o menos los mismos que habían estado en la iglesia de St. Aldwyn 3 semanas atrás, se volvieron hacia la entrada con la simultaneidad de algo ensayado. Cecily lo sintió con la misma certeza física con que se siente el viento antes de que cambie de dirección. A su lado, Adrian colocó la mano de ella sobre su brazo con un gesto que era protocolo y algo más, y avanzó hacia el interior del salón, con la calma de alguien para quien los espacios llenos de personas evaluadoras son territorio absolutamente familiar. Los primeros saludos fueron exactamente lo que Cecily había anticipado: cortesía perfecta por fuera, curiosidad apenas contenida por dentro, y el tipo de preguntas que son en realidad afirmaciones disfrazadas de interés genuino. Qué sorpresa tan extraordinaria fue la de aquella mañana. Nadie podría haberlo anticipado. Claro que todos en esta sala le deseamos a la duquesa la mayor felicidad posible. ¿Y cómo es Cashmore Hall en esta época del año? Siempre he pensado que esas propiedades grandes deben de ser algo frías. Adrian respondía a todo, con la economía verbal que lo caracterizaba. Cecily respondía con precisión y sin exceso. Navegaron la primera hora sin que nada de particular gravedad ocurriera, lo cual en sí mismo era una forma de victoria silenciosa. Fue durante la segunda hora cuando Cecily vio a Lady Dorothea Fenwick por primera vez. 27 años. Cabello negro perfectamente arreglado. Ojos azul oscuro con la calidad de algo que observa sin revelar que lo hace. Alta, con el porte de alguien que ha dedicado tiempo considerable a que su presencia funcione como argumento antes de pronunciar una sola palabra. Se movía a través del salón con una fluidez que hablaba de práctica y de conocimiento preciso de cómo usar un espacio a su favor. Cecily la notó, porque Lady Dorothea llevaba varios minutos manteniendo conversaciones distintas en diferentes puntos del salón, y cada conversación terminaba de la misma manera. La persona que escuchaba bajaba levemente la voz para responder y dirigía una mirada breve, casi involuntaria, hacia donde estaba Cecily. El patrón era demasiado consistente para ser accidental. Cecily continuó la conversación que sostenía en ese momento, con una condesa de edad avanzada, interesada en los detalles del invernadero de Cashmore Hall, sin cambiar en absoluto su expresión ni su atención aparente. Pero una parte de su mente que siempre funcionaba en paralelo con el resto registró cada movimiento de Lady Dorothea
con la misma minuciosidad que había aplicado a los documentos del señor Reeves. La confrontación, cuando llegó, fue elegante en su brutalidad. Lady Dorothea se acercó durante un intervalo entre piezas musicales, en el momento preciso en que Adrian estaba a 3 metros de distancia, respondiendo a una pregunta de Lord Hargrove, y Cecily quedaba brevemente sola. No fue un accidente de tiempo. Fue una selección deliberada del instante, con menos testigos inmediatos, pero suficientes testigos a distancia. Duquesa de Castmore. Su voz era cálida. Su sonrisa era completamente impecable. ¡Qué velada tan interesante! Todo el mundo no habla de otra cosa. Es comprensible. Cecily le sostuvo la mirada. Fue una semana notable. Extraordinaria. Una pausa pequeña y perfectamente calculada. Aunque hay quienes se preguntan, con todo el afecto del mundo, si la señorita Wyndham tal vez conocía las dificultades financieras de Félix Halbert antes de que se hicieran evidentes, y si esa perspicacia particular guió ciertas decisiones. La sonrisa no bajó un grado de temperatura en ningún momento. Por supuesto, nadie aquí pensaría algo así de una joven tan admirable. El veneno era preciso. Cecily lo reconoció porque había leído suficientes documentos en las últimas semanas para saber cómo funciona una acusación bien construida. Primero, la verdad parcial, que nadie puede refutar, porque Cecily sí sabía que su familia tenía dificultades y sí había aceptado el matrimonio con Adrian con notable rapidez. Después, la inferencia que conecta esos dos hechos verdaderos de una manera que no tiene ninguna obligación de ser correcta, pero que suena plausible a quien quiera escucharla. Lady Fenwick. Cecily mantuvo la voz completamente tranquila. Le agradezco el interés. No dijo nada más. Lady Dorothea esperó un momento, como si anticipara un argumento defensivo que pudiera rebatir, y al no encontrarlo, sonrió una vez más e inclinó la cabeza antes de alejarse hacia el siguiente grupo. Cecily esperó exactamente lo que necesitó esperar, y después fue a buscar a Adrian. Él estaba terminando la conversación con Lord Hargrove cuando ella llegó a su lado. Algo en la manera en que se aproximó hizo que la terminara con más brevedad de lo que habría hecho de otra forma. ¿Qué ocurrió? Necesito hablar con usted antes de que termine la noche. No era urgencia, era precisión. Tengo información que le concierne directamente y prefiero que la escuche de mí esta noche antes que de otra fuente mañana por la mañana. Adrian la miró durante un segundo con la atención total que a veces le dirigía sin previo aviso. Terminamos aquí en 1 hora, dijo. Llegaron a Castmore Hall poco antes de medianoche. Cecily fue directamente a sus aposentos, tomó el legajo que el señor Reeves le había preparado la primera semana y bajó a la biblioteca donde Adrian ya esperaba de pie frente a la chimenea con la chaqueta del baile cambiada por una más simple y los documentos habituales sobre la mesa lateral. Cecily colocó el legajo sobre la mesa principal y lo abrió en la cláusula del artículo 7. Lady Dorothea Fenwick pasó la velada entera difundiendo la idea de que yo conocía el acuerdo entre Félix y Dunfield antes de la boda y que lo consentí para ascender socialmente. Señaló las páginas. Usó 2 verdades: que mi familia tenía dificultades económicas y que acepté el matrimonio con rapidez. El resto es inferencia construida sobre esa base. Adrian no interrumpió. Eso era una de las cosas que Cecily había aprendido sobre él. Cuando escuchaba de verdad, escuchaba en silencio completo. Lo que ella no puede saber, a menos que alguien del ducado le haya dado acceso a información que no debería tener, es el contenido específico del contrato. Cecily señaló el artículo 7. El señor Reeves confirmó que esta cláusula invalida el contrato en su totalidad. Si Dunfield intenta usar el acuerdo públicamente para sostener las acusaciones que Dorothea está sembrando esta noche, el contrato mismo lo destruye. ¿Cuándo encontró esto? La voz de Adrian era neutral, pero la pregunta tenía una calidad que Cecily conocía bien. Era la pregunta de alguien que está recalculando. El primer día en los archivos, cuando usted me dejó la nota sobre el señor Reeves. Lo miró directamente. Le digo esto esta noche porque esta noche fue cuando se volvió urgente decírselo. Adrian tomó el legajo y leyó el artículo 7 con la concentración que ponía en todo lo que requería consecuencias. Cuando levantó los ojos,
Había algo en ellos que Cecily no había visto antes con esa nitidez. Tiene razón en todo. Y Dorothea no actuó sola esta noche. Ese tipo de campaña requiere preparación y recursos que una sola persona no sostiene sin respaldo. Dunfield. Dunfield. Repitió el nombre con la economía de quien confirma lo que ya sospechaba. Convocaré a Reeves mañana temprano. Necesito que usted también esté presente. Cecily asintió. Al día siguiente, antes de que comenzara la reunión con Reeves, Adrian habló en privado con dos personas cuya opinión tenía suficiente peso en los círculos donde Dorothea había operado la noche anterior. No fue una defensa ruidosa ni una declaración pública. Fue algo más eficiente. Dos conversaciones breves y precisas con personas que luego tuvieron sus propias conversaciones, y los rumores que Dorothea había sembrado comenzaron a encontrar resistencia antes de que terminara el día. Cecily lo supo porque Polly, que mantenía una red de información entre el servicio de las casas vecinas que habría sido la envidia de cualquier diplomático, la informó con su habitual combinación de discreción y exactitud. La señora del Lord Hargrove dijo esta mañana que lo de Fenwick era envidia mal disimulada, y la hija mayor de los Ashbridge le escribió a alguien que las acusaciones no tenían ningún sostén verificable. Una pausa breve. Esas frases no se inventan solas, señora. No, convino Cecily. No se inventan. La reunión con Reeves fue larga y meticulosa. La estrategia para invalidar formalmente el contrato tomó forma sobre la mesa con la solidez de algo construido con los materiales correctos. Cecily participó como igual, no como observadora, y en ningún momento nadie en la sala trató eso como algo que requiriera comentario especial. Fue 3 días después cuando llegó la carta de Lady Margaret. Cecily la reconoció por el sello de su madre antes de abrirla y sintió algo apretarse en el pecho, porque el sobre transmitía una urgencia que no era característica de Lady Margaret, quien tendía a comunicarse con caligrafía ordenada y noticias organizadas por importancia. Esta carta no estaba organizada. Empezaba en el medio de algo. Una mujer llamada Lady Fenwick vino a ver a tu padre ayer por la tarde. Llegó sin aviso y sin invitación, y habló con él a solas durante 20 minutos. Tu padre no me contó todo lo que discutieron, pero esa noche no durmió, y esta mañana encontré sobre su escritorio una nota con números que reconozco. Cecily, son los números de las deudas que creíamos resueltas. No sé qué significa esto. Escríbeme. Cecily leyó la carta 2 veces. Dobló el papel con cuidado. Se quedó sentada en el sillón de su salón, con las manos quietas sobre la falda y el pensamiento trabajando con la velocidad silenciosa que aplicaba a los problemas que requerían precisión antes que reacción. Lady Dorothea Fenwick había cambiado de objetivo. No había conseguido dañar la reputación de Cecily con los rumores del baile, porque Adrian había actuado con rapidez suficiente para contenerlos. Entonces, había buscado otra palanca. El vizconde Windham era vulnerable de una manera diferente. Si Dorothea amenazaba con hacer pública la historia de sus antiguas deudas, no destruía a Cecily como duquesa, pero lastimaba a las personas que Cecily más quería proteger. Era más personal que los rumores del salón. Era más preciso. Cecily tuvo que reconocerlo, un movimiento inteligente. Se levantó, tomó la carta y salió de sus aposentos. Adrian estaba en el estudio cuando ella llegó. Levantó los ojos del documento que tenía en la mano y la leyó a ella con la atención completa que siempre le dedicaba cuando algo en su manera de entrar indicaba que lo que traía era importante. Necesito que sepa algo. Cecily colocó la carta sobre el escritorio frente a él. Esto llegó esta tarde. Adrian tomó la carta y la leyó. Su expresión no cambió en sus líneas generales, pero Cecily había aprendido a leer los detalles pequeños. El leve endurecimiento alrededor de la mandíbula, la manera en que sus ojos grises se detuvieron en el nombre de Dorothea. ¿Cuándo llegó? Hace menos de 1 hora. ¿Le contó esto a alguien antes de venir aquí? No, lo miró directamente. Vine aquí primero. Adrian dejó la carta sobre el escritorio con la misma precisión con que siempre colocaba las cosas donde debían estar. Un silencio breve, limpio,
sin la tensión de los silencios incómodos. Mañana temprano, antes de que llegue Reeves, quiero que me cuente todo lo que sabe sobre los movimientos de Dorothea Fenwick desde el baile. Todo. Hizo una pausa. Y una cosa más. La miró con una franqueza que no tenía nada de calculado, lo cual era, en Adrian Halbert, considerablemente más revelador que cualquier frase elaborada. Hizo bien en venir directamente. Cecily reconoció el peso de esas 5 palabras viniendo de él. No era un cumplido convencional. Era el reconocimiento de alguien que raramente reconocía nada en voz alta, de que la manera en que ella había actuado era la manera correcta. Salió del estudio cuando la noche era ya completamente oscura sobre los jardines. En el corredor, la luz de los apliques proyectaba sombras largas sobre la piedra, y el silencio de la mansión tenía esa calidad particular de los lugares que llevan tiempo guardando cosas que importan. Polly la esperaba en sus aposentos con chocolate caliente y la expresión de alguien que sabe que las preguntas pueden esperar hasta mañana. Cecily bebió el chocolate de pie frente a la ventana y pensó en su padre, que no había dormido, con una nota de números sobre el escritorio, en su madre, cuya caligrafía se había deshecho en urgencia, y en la mujer de cabello negro, que había calculado con exactitud a quién necesitaba lastimar para conseguir lo que quería. Dorothea Fenwick no había terminado. Eso estaba claro, pero Cecily tampoco. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. Cecily escuchó pasos en el corredor cuando la oscuridad afuera todavía era completa y reconoció sin dificultad el ritmo de los pasos de Adrian, uniformes y deliberados, dirigiéndose hacia el estudio. Se levantó, se vistió sin despertar a Polly y bajó. Adrian ya tenía la carta de Lady Margaret sobre la mesa cuando ella entró. A su lado, un mapa de propiedades y 3 documentos que reconocía del archivo. Lo había estado revisando desde antes de que ella llegara. «Siéntese», lo dijo sin levantar los ojos, y después sí los levantó. ¿Durmió? Lo suficiente. No era completamente verdad, pero era suficientemente verdad para no ser una mentira. ¿Usted? No. Esa honestidad breve, sin decoración ni disculpa, era tan característica de él que Cecily ya casi no la registraba como poco común. Casi. Adrian colocó la carta junto al mapa con la precisión de alguien ordenando argumentos en lugar de papeles. Dorothea Fenwick no tiene los recursos para sostener una campaña de este alcance por iniciativa propia. Las visitas a domicilio, los contactos sociales del baile, la información específica sobre las deudas de su padre. Señaló el documento superior. Alguien le está proporcionando inteligencia sobre la familia Wyndham, y ese alguien tiene acceso a registros que no son de conocimiento público. Dunfield. Dunfield. Lo dijo con la misma economía con que siempre confirmaba lo que ya era evidente. Ella actúa como su agente en los espacios sociales donde él no puede operar directamente. Él le ofrece información y respaldo. Ella le ofrece acceso a conversaciones que un hombre con su reputación no podría sostener sin despertar resistencia inmediata. Cecily lo consideró durante un segundo. ¿Qué obtiene ella de ese arreglo? Eso es lo que necesitamos saber antes de que podamos anticipar sus movimientos. Hizo una pausa breve. Reeves llegará a las 9. Quiero que usted esté presente. La reunión con el señor Reeves duró 3 horas. Cecily llevó los documentos del archivo que había revisado durante las semanas anteriores, organizados con el orden que había establecido desde el primer día. El contrato original, la cláusula del artículo 7, los registros de propiedad de Harwell Grove y las notas comparativas que había construido entre los documentos firmados por Félix y los títulos del patrimonio sucesorio materno. Reeves los estudió con la concentración meticulosa que lo caracterizaba y después levantó los ojos hacia Cecily con una expresión que, en él, equivalía a una admiración considerable. La duquesa ha hecho un trabajo que habría llevado a mi despacho varias semanas, Excelencia. Tenía acceso a los archivos, dijo Cecily simplemente, y tiempo para usarlo bien. La estrategia que construyeron sobre esa mesa tenía 3 componentes. El primero era presentar la invalidación del contrato ante el tribunal correspondiente, un proceso que Reeves estimaba en 6 semanas si todo transcurría sin interferencias. El segundo,
era documentar la conexión entre Dorothea Fenwick y Dunfield de manera suficientemente sólida para neutralizar cualquier campaña que ella intentara durante ese período. El tercero requería que Adrian activara contactos parlamentarios que pudieran garantizar que ningún juez del proceso fuera presionado por los medios que Dunfield tenía a disposición. Era trabajo real, coordinado, construido con materiales concretos en lugar de esperanza. Cecily salió de esa reunión con la certeza de que lo que había comenzado 3 semanas atrás en el altar de una iglesia, por razones que ninguno de los dos había verbalizado completamente, se había transformado en algo con sus propias reglas y su propio peso. Fue ese mismo mediodía cuando Lady Margaret Wyndham llegó a Castmore Hall. No había escrito para avisar. Había tomado el carruaje de alquiler desde la propiedad familiar con una valija pequeña y la expresión de una mujer que ha tomado la decisión de ver a su hija con sus propios ojos antes de que la incertidumbre de las cartas la consuma del todo. Polly la vio llegar desde la ventana del tocador y bajó a informar a Cecily antes de que la señora Ashworth tuviera tiempo de procesar el protocolo correcto para una llegada no anunciada. Cecily estaba en la puerta principal cuando su madre descendió del carruaje. Lady Margaret Wyndham tenía 47 años y el tipo de fragilidad que no viene de la debilidad, sino del esfuerzo sostenido durante demasiado tiempo sin descanso suficiente. Cabello rubio, casi blanco, ojos azules que recorrieron la fachada de Castmore Hall con una expresión que mezclaba asombro genuino y algo muy cercano al miedo. Cuando vio a Cecily, el asombro y el miedo desaparecieron al mismo tiempo, reemplazados por el alivio de alguien que llevaba semanas conteniendo algo que no podía contener más. Cecily. El abrazo fue largo. Cecily lo dejó ser largo porque su madre lo necesitaba, y porque, si era honesta consigo misma, ella también. «Estás bien», dijo Lady Margaret, tomándole el rostro entre las manos con la inspección minuciosa de siempre. «Estás bien de verdad». «Estoy bien de verdad». La llevó al salón de estar de sus aposentos, pidió té y pasó 2 horas con su madre, que habló de manera ininterrumpida durante los primeros 40 minutos, con la acumulación de semanas de preguntas sin respuesta, de noches sin dormir, de conversaciones con el vizconde que terminaban sin resolución, porque ninguno de los dos sabía cómo procesar lo que había ocurrido. Cecily escuchó, respondió lo que podía responder, explicó lo que podía explicar. No todo, porque algunas cosas no eran suyas para revelar todavía, pero sí suficiente para que Lady Margaret comenzara a ver los contornos reales de la situación en lugar del vacío que la imaginación llena siempre con los peores materiales disponibles. Cuando Adrian apareció en la puerta del salón a media tarde, Lady Margaret se puso de pie con la rigidez de alguien preparándose para una inspección. Sus ojos grises lo recorrieron desde la altura hasta los zapatos con la velocidad de una madre calculando amenazas. «Lady Wyndham». Adrian hizo una inclinación breve, correcta. «Espero que el viaje no haya sido demasiado largo». Lady Margaret lo miró durante un momento que a Cecily le pareció considerablemente más largo de lo que fue en realidad. «Mi hija escribe que está bien», dijo al fin. «He venido a verificarlo». Es completamente razonable. No había ironía en la respuesta. Era simple reconocimiento. «Castmore Hall tiene habitaciones disponibles si desea quedarse esta noche antes de regresar». Lady Margaret miró a Cecily. Cecily asintió levemente. «Gracias», dijo su madre, con una voz que había bajado 2 grados de tensión desde que él había entrado por la puerta. La cena esa noche fue diferente a cualquier cena anterior en Castmore Hall. Lady Margaret hablaba con la nerviosidad de alguien que no está acostumbrada a mesas con ese nivel de plata y porcelana, pero Adrian respondía a cada cosa que ella decía con la misma atención que le prestaba a Cecily, sin el menor rastro de condescendencia. Y hacia el final de la noche, su madre reía de una observación que él había hecho sobre los jardines con una naturalidad que habría parecido completamente imposible 3 horas antes. Cecily observó todo eso desde su lugar en la mesa y sintió que algo en su pecho aflojaba un nudo que había estado apretado desde el primer día. Esa noche, cuando acompañó a su madre a los aposentos del ala de invitados, Lady Margaret la tomó de la mano en el corredor con la misma manera que lo hacía cuando Cecily tenía 8 años.
Es un hombre extraño, dijo su madre en voz baja, pero no es un hombre malo, Cecily. No, Cecily apretó la mano de su madre. No lo es. Lady Margaret partió a la mañana siguiente con la valija pequeña, el carruaje de alquiler y una expresión completamente diferente a la que había traído. La ansiedad no había desaparecido, porque Lady Margaret Windham era constitutivamente ansiosa y eso no cambiaba en una visita de 24 horas, pero había dejado de ser el tipo de ansiedad que viene de lo desconocido. Era el tipo más manejable que viene de saber y aún así preocuparse, que es en el fondo la única forma honesta de querer a alguien. Fue 2 días después, cuando el señor Reeves llegó al estudio con una expresión que Cecily no le había visto antes. Adrian y ella estaban revisando la documentación del proceso cuando Reeves entró, y el modo en que cerró la puerta detrás de él antes de hablar indicó que lo que traía no era para distribuir más allá de esa sala. Felix Halbert está en Londres. Lo dijo con la brevedad de quien sabe que la información hablará por sí misma. Llegó anoche. Solicitó esta mañana un encuentro con Su Excelencia el Duque. El silencio que siguió tenía una textura específica, como el momento antes de que cambie el tiempo. Adrian dejó la pluma sobre la mesa con un movimiento completamente controlado. ¿A través de qué canal? Una carta, entregada directamente en la puerta principal, no por mensajero oficial. Reeves colocó el sobre la mesa. La traje sin abrir, Excelencia. Adrian la abrió. La leyó. Después la colocó sobre la mesa y la giró para que Cecily pudiera leerla también, lo cual era, en sí mismo, una declaración sobre cómo habían cambiado las cosas en esas semanas. Félix escribía con la fluidez despreocupada de siempre, como si la gravedad de lo que describía fuera completamente independiente de su tono. Decía que tenía en su poder copias de documentos relacionados con decisiones tomadas por Adrian hace varios años, específicamente sobre la gestión de ciertos activos del patrimonio sucesorio materno, durante el periodo en que los registros habían sido reorganizados después de la muerte de su padre. Decía que esos documentos, interpretados de cierta manera, podrían plantear preguntas incómodas sobre la administración del ducado. Decía que estaría dispuesto a garantizar que esos documentos no llegaran a manos de personas interesadas en usarlos, a cambio de que Adrian abandonara cualquier acción legal o de otra naturaleza contra Lord Dunfield. Cecily terminó de leer y levantó los ojos. Los documentos que menciona, dijo, dirigiéndose a Adrian con la misma calma que usaba cuando necesitaba que él también la mantuviera. ¿De qué reorganización habla? Adrian tardó un momento en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque era evidente que lo que iba a decir era algo que no había dicho en voz alta muchas veces. Cuando mi padre murió, los registros del patrimonio sucesorio de mi madre estaban en un estado que hacía imposible distinguir qué pertenecía al ducado y qué había sido movido por mi padre durante los últimos años de su vida. Su voz era uniforme, pero había algo debajo que Cecily reconoció como el esfuerzo de mantenerla así. Hubo un periodo de 2 años en que Reeves y yo reorganizamos esos archivos para separar lo que legalmente correspondía al ducado de lo que mi padre había reclasificado de manera irregular. Tomamos decisiones administrativas que en ese momento eran necesarias y correctas. Y alguien con mala intención podría presentarlas como algo distinto. Con documentos adulterados y un juez dispuesto a escuchar, podría construirse un argumento. Su mandíbula se tensó levemente. No prosperaría, pero el proceso sería público, largo y suficientemente sucio para que Dunfield consiguiera lo que busca, independientemente del resultado. Cecily asintió despacio. Miró la carta una vez más. ¿Qué relación tiene esto con la muerte de su madre? La pregunta cayó en el espacio de la sala con la densidad de algo que ha esperado mucho tiempo para ser pronunciado. Reeves desvió los ojos hacia la ventana, con la discreción de alguien que sabe cuándo debe volverse invisible. Adrian no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una voz que había bajado de tono de una manera que Cecily nunca le había escuchado. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Una fiebre que progresó con rapidez. Yo estaba en casa,
Félix estaba con mi padre visitando una propiedad al norte. Una pausa. Cuando mi padre llegó y encontró que ella había muerto sin médico presente, me preguntó por qué no había mandado llamar a alguien. Tenía 12 años y estaba aterrado, y no lo hice a tiempo. Algo en su expresión no cambió visiblemente, pero Cecily podía percibirlo de todas formas, como se percibe la presión antes de que el clima cambie. Mi padre nunca volvió a dirigirme la palabra de la manera en que lo hacía antes. Reservó todo lo que tenía de afecto para Félix y dejó el ducado para mí, todo el peso sin nada de lo demás. Así es como funciona cuando el peso es lo único que se confía a alguien. Lo dijo sin amargura particular, que de alguna manera era peor que si la hubiera tenido. Era simplemente una descripción de los hechos. Lo que hice en la iglesia ese día fue la primera decisión en 30 años que no calculé previamente. No supe de antemano si era correcta. Actué. Cecily no respondió inmediatamente. Dejó que eso encontrara su lugar en el espacio entre ellos, sin apresurar nada. Lo que Félix tiene, dijo al fin, regresando a la carta sobre la mesa, son copias. Usted lo sabe, y yo lo sé, porque los originales están en el archivo del ducado, y los hemos revisado. La adulteración sería verificable si se comparan directamente. Sí, Adrian la miró. ¿A dónde va con eso? A que Félix necesita que usted ceda antes de que alguien compare los documentos. Lo miró con la misma franqueza que él usaba con ella. Si nadie cede, lo único que tiene son copias alteradas y el problema de que la verdad existe en papel en un archivo al que usted tiene acceso legal completo. Reeves, desde su posición junto a la ventana, giró levemente la cabeza con la expresión de alguien que está tomando nota mental de lo que acaba de escuchar. Necesito que Reeves identifique qué documentos específicos podrían haber sido copiados y adulterados, continuó Cecily. Si ya sabemos de antemano qué es lo que Félix tiene, cuando llegue el momento de confrontarle, no habrá ningún margen para sorpresas. Adrian observó la carta doblada sobre la mesa. Después la miró a ella. Reeves, dijo sin apartar los ojos de Cecily. Necesito esa lista mañana por la mañana. Estará lista esta noche, Excelencia. Félix había regresado. Había regresado con el tipo de herramienta que una persona usa cuando no le queda ninguna otra, que era en sí mismo un indicador de cuánto había avanzado el proceso que Reeves y Cecily habían construido en las semanas anteriores. Dunfield debía de saberlo también. Por eso había convocado a su último recurso disponible. Cecily recogió sus documentos de la mesa con la misma calma con que siempre los recogía y los ordenó en el legajo. ¿Va a responder la carta?, le preguntó a Adrian. No esta noche. Bien. Se puso de pie. Entonces mañana, cuando tengamos la lista de Reeves, decidimos cómo responder. Salió del estudio cuando la última luz del día se retiraba de las ventanas altas de Cashmore Hall y dejaba todo en esa penumbra gris que precedía a la noche completa. En el corredor, Polly la esperaba con una expresión que mezclaba la lealtad incondicional de siempre y una preocupación que no preguntaba porque sabía que si Cecily quería compartirla, lo haría. Cecily caminó hasta la ventana del corredor y miró los jardines que se hundían en la oscuridad. Félix había vuelto, y con él la última pieza de un problema que llevaba semanas tomando forma sobre mesas de trabajo y en conversaciones nocturnas. No era una sorpresa. Era, si se pensaba con frialdad, la consecuencia lógica de cada paso que habían dado hasta ese punto. El problema con las consecuencias lógicas es que llegan de todas formas, aunque uno las haya anticipado. Pero llegar preparado, Cecily lo había aprendido en las semanas que llevaba en esa casa, no era lo mismo que llegar solo. La lista que Reeves dejó sobre la mesa del estudio esa noche era más breve de lo que Cecily había anticipado. 4 documentos, 4 páginas que Félix, o quien hubiera actuado en su nombre, había copiado y alterado con suficiente cuidado como para que la adulteración no fuera evidente a primera vista, pero sí completamente verificable en comparación directa con los originales. Reeves había adjuntado a su nota una observación escrita con la precisión que lo caracterizaba. Las alteraciones eran consistentes en tipo, pero no en ejecución.
lo cual sugería que habían sido realizadas por alguien con conocimiento jurídico básico, pero sin acceso al nivel de detalle que habría hecho el trabajo realmente convincente. Alguien le explicó a Félix qué buscar, dijo Cecily a la mañana siguiente, cuando ella y Adrian repasaron la lista juntos, pero no le explicó cómo hacerlo de manera que resistiera un examen serio. Dunfield cometió el error de asumir que nadie tendría acceso a los originales con suficiente rapidez. Adrian recorrió la lista con la misma calma con que lo hacía todo. Pero había algo debajo de esa calma que Cecily reconocía ahora con más facilidad que antes, o que nadie que los tuviera sabría qué buscar. Entonces los dos se equivocaron. Una pausa breve. Los dos se equivocaron. La decisión sobre quién conduciría el encuentro con Félix no requirió una discusión larga. Fue Cecily quien la planteó directamente, y Adrian quien la consideró con la honestidad que le aplicaba a todo. Félix se pondrá defensivo ante usted desde el primer segundo, dijo Cecily. Ante mí tiene un patrón establecido. Me subestima. Eso es útil. ¿Y si intenta intimidarla? Entonces cometerá el mismo error que Dunfield. Lo miró. Tengo los originales. Tengo la nota de Reeves. Y tengo la lista completa de lo que Félix alteró página por página. No hay nada que pueda decirme que cambie eso. Adrian la estudió durante el momento que necesitó. Necesito saber de inmediato cuándo termine. Lo sabrá antes de que Félix salga del edificio. El encuentro fue acordado para esa tarde en el salón pequeño del ala sur, que Cecily eligió porque era un espacio sin la escala aplastante de las salas principales, neutro, sin los retratos de ancestros Halbert que habrían añadido una carga simbólica que no necesitaba. Reeves esperaría en el corredor adyacente. Adrian permanecería en el estudio, que era 2 puertas más adelante. Félix llegó a las 3 con la puntualidad que, en él, siempre había sido más exhibición que hábito. 28 años, cabello rubio dorado, rasgos amables que Cecily había aprendido a leer como superficie muy bien mantenida. Entró con la soltura de alguien que espera que el espacio le reciba como siempre lo ha hecho, y se detuvo cuando encontró a Cecily de pie, junto a la mesa central, con un legajo cerrado frente a ella. Cecily usó su nombre de pila con la familiaridad de quien intenta establecer inmediatamente un terreno de igualdad. ¡Qué inesperado! Pensé que hablaría con Adrian. Su hermano considera que esta conversación es más eficiente así. Se sentó y señaló la silla frente a ella sin levantarse. Siéntese, Félix. Él lo hizo con la pequeña vacilación de alguien que recalcula mientras obedece. Supongo que recibieron mi carta. La recibimos. Cecily abrió el legajo sobre la mesa y colocó los primeros 2 documentos frente a Félix, girados para que pudiera leerlos. Estos son los originales de los registros que usted menciona. Los copió y modificó el texto del segundo párrafo de la página 3 en ambos casos. Señaló con precisión. Aquí y aquí. Félix miró los documentos. Algo en su expresión cambió, no con rapidez, sino con la lentitud de alguien que intenta no demostrar que está cambiando. No sé de qué me habla. Las copias que usted tiene presentan una reclasificación de activos en una dirección que los originales no contienen. Cecily colocó los 2 documentos siguientes. Lo mismo ocurre aquí y aquí. El señor Reeves ha documentado cada diferencia con fecha, página y línea específica. Un silencio. Eso no prueba nada sobre quién hizo las modificaciones. No necesita probarlo ante un tribunal si las copias nunca llegan a uno. Cecily lo miró directamente. Lo que necesita es que usted entienda que el material que tiene no resiste ninguna comparación seria, y que Dunfield lo sabe, aunque no se lo haya dicho. Félix no respondió de inmediato. Cecily lo dejó en ese silencio sin llenarlo, porque los silencios que incomodan a quien los ocupa siempre revelan más que las palabras. ¿Qué quiere?, dijo Félix al fin, y la pregunta tenía la textura de algo que ha perdido su filo antes de ser pronunciado. Quiero el paradero de cada copia que usted tiene o que ha entregado a terceros. Quiero los nombres de las personas a quienes las entregó, si las entregó, y quiero esa información ahora, en este cuarto, antes de que salga por esa puerta. Hizo una pausa breve. A cambio,
La familia no iniciará ningún proceso contra usted de manera individual. Lo que ocurra con Dunfield es independiente de usted y seguirá su curso. ¿Y si no acepto? Entonces el señor Reeves presenta esta tarde la comparación completa entre originales y copias ante las mismas personas a quienes usted pensaba dirigirse. Lo dijo sin elevar la voz en ningún punto. Y usted deja de ser un mensajero con información y se convierte en alguien que adulteró documentos del ducado de Cashmore. Eso tiene consecuencias legales considerablemente más complejas que cualquier cosa que enfrente ahora mismo. Félix la miró durante un momento largo. En ese instante, Cecily vio con claridad lo que Adrian debía de haber visto durante décadas. Debajo del encanto y la ligereza de Félix Halbert, había una persona que nunca había tenido que cargar con nada real, y esa ausencia de peso no lo había hecho libre, sino extraordinariamente frágil ante cualquier presión que no pudiera evitar. Las copias están en una habitación del Hotel Fairmont, calle Aldgate. La voz había perdido completamente su tono anterior. Habitación 12. Solo yo tengo la llave. No entregué ninguna a nadie más. Dunfield esperaba que lo hiciera después de esta conversación. ¿Cuántas copias? 6 juegos completos. ¿Hay algún otro material, de cualquier tipo, que Dunfield tenga en su poder o haya obtenido a través de usted sobre el ducado o sobre la familia Windham? Una pausa. No. Cecily cerró el legajo. Reeves irá esta tarde al hotel. Se puso de pie. Le recomiendo que no esté en Londres cuando regrese. Félix se levantó también, y por un instante su expresión tuvo algo que Cecily no había anticipado. No era resentimiento ni hostilidad, sino algo más parecido a una vergüenza que no sabía dónde colocar. Cecily. La llamó cuando ella ya se dirigía a la puerta. Lo de la iglesia. No encontré otra manera de... No tiene que encontrar las palabras ahora. Se volvió hacia él. Pero algún día, cuando las encuentre, dígaselas a su hermano, no a mí. Salió al corredor. Reeves estaba de pie junto a la pared con el abrigo puesto y el sombrero en la mano, listo. Habitación 12, Hotel Fairmont, calle Aldgate. Le entregó la información con la brevedad que la situación requería. 6 juegos. Vaya hoy. Estaré de vuelta antes de la cena, Excelencia. Caminó las 2 puertas hasta el estudio y entró sin llamar, porque la urgencia de cumplir lo prometido era más fuerte que el protocolo. Adrian estaba de pie junto a la ventana. Se giró cuando ella entró y la leyó entera en el segundo que tardó en cruzar la sala, con esa capacidad que tenía de procesar información sin que la lectura fuera visible. Terminó, dijo Cecily. Félix habló. Reeves ya fue. Los originales están intactos y las copias serán recogidas esta tarde. Adrian no dijo nada durante un momento. Lo que ocurrió en su expresión no fue dramático ni evidente para alguien que no lo conociera, pero Cecily lo conocía lo suficiente para ver lo que estaba ocurriendo debajo de la superficie. Algo que llevaba días acumulándose sin salida encontraba, de repente, un lugar donde resolverse. Nadie había hecho eso, dijo al fin. La voz era la de siempre en sus líneas externas, pero debajo había algo que Cecily reconoció como una honestidad que le costaba más de lo que aparentaba. Actuar en mi nombre de esa manera. Nadie. Entonces era tiempo de que ocurriera. Lo miró y él la miró, y en ese espacio sin palabras pasaron varias cosas que ninguno de los dos habría sabido articular completamente, pero que los dos reconocieron con la misma certeza. El proceso contra Dunfield siguió su curso durante las semanas siguientes con la eficiencia de algo que tenía todos sus cimientos en orden. Reeves presentó la invalidación de la cláusula del artículo 7º ante el tribunal. Adrian activó los contactos parlamentarios que había mencionado semanas atrás, 2 pares con quienes Dunfield tenía deudas de favor que no podría llamar sin exponerse, y que garantizaron que ninguna presión externa interfiriera con el proceso judicial. La propiedad de Harwell Grove en Kent fue formalmente reintegrada al ducado de Cashmore en una resolución que el tribunal emitió sin objeciones notables, porque sin el contrato de Félix no había ningún argumento legal que Dunfield pudiera sostener. Dunfield intentó resistir por otros canales durante aproximadamente 3 semanas,
Después dejó de intentarlo, porque los canales que le quedaban se habían cerrado uno por uno con la metodicidad de alguien que ha construido el caso con paciencia suficiente para no dejar salidas abiertas. Lady Dorothea Fenwick sobrevivió exactamente 10 días a la caída de Dunfield, antes de que la naturaleza de su relación con él se volviera de conocimiento suficientemente general. No fue una exposición pública, ni una denuncia formal. Fue que las personas que la habían escuchado en los salones durante semanas comenzaron a recordar sus palabras con ojos distintos cuando entendieron quién las había financiado y con qué propósito. La reputación que había construido con tanto cuidado no se derrumbó de golpe, sino que se fue erosionando con la silenciosa eficiencia de la marea cuando retira lo que no estaba verdaderamente asentado. Fue Lady Constance quien trajo la carta. Llegó una tarde de finales de marzo, cuando los jardines de Castmore Hall comenzaban a mostrar los primeros colores de una primavera todavía vacilante. Cecily estaba en el salón de sus aposentos cuando la anciana entró sin llamar, lo cual, en Lady Constance, no era descortesía, sino la prerrogativa de alguien que lleva 79 años decidiendo qué reglas aplica. Llevaba en la mano un sobre de papel oscurecido por el tiempo, doblado con el cuidado de algo que ha sido preservado conscientemente durante mucho tiempo. «Siéntese», dijo Cecily. La anciana se sentó frente a ella y colocó el sobre la mesa con una deliberación que indicaba que había pensado durante tiempo considerable el momento adecuado para hacer exactamente esto. «Mi nuera escribió esta carta 3 días antes de morir», dijo sin preámbulo. «Me la entregó con una instrucción específica: guardarla para la mujer que algún día llegara al corazón de Adrian». Sus ojos grises, idénticos a los de su nieto pero sin la capa de contención que él siempre mantenía, la miraron con una franqueza tranquila. «He esperado 22 años, y he esperado porque no podía entregarla a cualquiera que cumpliera los requisitos formales. Tenía que ser alguien que los cumpliera de verdad». Cecily tomó el sobre con el cuidado que merecía algo que había esperado 22 años en las manos de una mujer que sabía exactamente lo que guardaba. Lo abrió. La letra era clara, algo más débil de lo que probablemente había sido en años anteriores, con la presión irregular de alguien que escribe con urgencia y fatiga al mismo tiempo. No era una carta larga, era una carta precisa. Decía que Adrian había cargado desde pequeño con más de lo que cualquier niño debería cargar, que su seriedad no era frialdad, sino responsabilidad asumida demasiado pronto, que era digno de ser amado completamente y sin reservas, y que quien lo amara así recibiría algo que pocas personas reciben: la lealtad absoluta de alguien que no entrega esa lealtad a nadie que no se la haya ganado de verdad. No revelaba nada que Adrian no le hubiera contado a Cecily con sus propias palabras. Era, exactamente como Lady Constance había dicho, una bendición. La voz de una madre diciendo lo que el padre nunca había dicho, guardada en papel hasta que hubiera alguien que necesitara escucharlo. Cecily dobló la carta con el mismo cuidado con que la había abierto. «Gracias», dijo. Lady Constance asintió con la economía de alguien para quien esa gratitud no requiere elaboración. Se levantó y en la puerta se detuvo un momento. «Queme la casa si quiere», dijo, «pero quémela con fuego del bueno». Cecily lo entendió perfectamente, la mayor muestra de afecto que Lady Constance Halbert tenía disponible en su repertorio. Esa noche, en la biblioteca, Cecily le contó a Adrian sobre la carta con la misma honestidad directa con que se lo había contado todo desde el principio. No leyó el contenido en voz alta, porque el contenido era de él, y se lo entregó con la sencillez con que se entrega algo que pertenece a alguien desde antes de que uno lo tuviera. Adrian lo leyó en silencio. Cecily no lo observó mientras lo hacía. Miró el fuego de la chimenea y dejó que tuviera el espacio que necesitaba. Cuando terminó, guardó la carta en el bolsillo interior de la chaqueta, con un gesto que probablemente no era consciente de ser tan elocuente como era. No dijo nada durante un momento. Después dijo, con la voz que usaba cuando las palabras eran completamente reales, y no había ninguna capa de protocolo entre ellas y el aire: «Cecily». Ella lo miró. «Gracias»,
La primavera llegó a Castmore Hall, con la indiferencia hermosa que tiene la naturaleza ante los asuntos humanos. Los jardines que Cecily había visto inmóviles y oscuros durante las primeras noches en la mansión, florecieron con la solidez de algo que ha seguido creciendo sin pedir permiso, mientras otras cosas más urgentes ocupaban toda la atención disponible. Polly escribía cada semana a Lady Margaret cartas breves y precisas sobre la vida en la mansión, encargadas por Cecily desde el principio, con la misma naturalidad con que había encargado todo lo que necesitaba para que las personas que le importaban estuvieran conectadas a su vida nueva, aunque la distancia fuera real. Las respuestas de Lady Margaret llegaban con regularidad creciente y con una caligrafía que había recuperado su orden habitual, lo cual era para Cecily un indicador más fiable que cualquier palabra escrita sobre el estado real de su madre. El vizconde Windham escribió una carta a Adrian. Cecily nunca supo exactamente qué decía, porque Adrian no la compartió, pero sí supo que la respuesta tardó 2 horas en ser completada, lo cual, para un hombre que normalmente resolvía la correspondencia con la eficiencia de un reloj, era, en sí mismo, toda la información necesaria. 2 días después, llegó otra nota, esta vez para ella, en la que su padre no mencionaba el contenido de aquella correspondencia, y precisamente por eso revelaba lo esencial. Hablaba de Adrian como de un hombre al que esperaba recibir en Windham House, no por obligación sino por estima. Para Cecily, que conocía a su padre lo suficiente para medir el peso exacto de ciertas fórmulas, aquello equivalía a una paz formalmente restituida. Félix no regresó. Según una carta breve que llegó 6 semanas después, con matasellos de París, tampoco tenía intención de hacerlo en el futuro próximo. No pedía nada, solo informaba. Añadía, en una postdata sorprendentemente sobria, que no volvería a escribir hasta tener algo que no fuera vergüenza que ofrecer. Era, Cecily pensó, probablemente lo más responsable que Félix Halbert había hecho en toda su vida adulta. Y Castmore Hall, que había recibido a Cecily con la frialdad imponente de un edificio que lleva demasiado tiempo siendo grande para muy poca gente, tenía fuego encendido en cada sala esa primavera. No porque alguien lo hubiera ordenado específicamente, sino porque la señora Ashworth, con la sensibilidad infalible de alguien que lleva décadas leyendo una casa como otros leen rostros, había decidido por su propia cuenta que era el momento correcto. Y en la biblioteca, que era donde comenzaban y terminaban la mayoría de las cosas que importaban en esa mansión, Cecily y Adrian trabajaban lado a lado con la naturalidad de algo que ha encontrado su forma definitiva después de haber probado todas las formas provisionales disponibles. Afuera, los jardines florecían sin prisa y sin permiso, y adentro, por primera vez en 22 años, todo tenía fuego.